Esta es una producción original de PINE, la plataforma de introducción a nuevas economías, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, ADRC, y el respaldo internacional de la Plataforma de Innovación Económica. Este episodio fue realizado en colaboración con la Universidad Siglo XXI. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te damos la bienvenida a Futuros Posibles. ¿Cómo podemos imaginar y crear futuros deseables? ¿Dónde hay señales de que son posibles? ¿Qué conversaciones necesitamos tener para crearlos? Este video podcast fue creado durante el gran encuentro presencial Futuros Posibles, en el que los intercambios fueron tan valiosos que quisimos grabarlos y compartirlos. Te invitamos a viajar por las salas de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, escuchando a referentes internacionales y sus disruptivas e inspiradoras miradas sobre las nuevas economías y el futuro de las ciudades, las empresas, el dinero, la educación y más. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. En este episodio te invitamos a entrar en la sala de reflexión El futuro del trabajo. En ella escucharás a Andrés Pagliaro, director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, y quien convocó a esta mesa, a Magalí Carro Pérez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, al empresario Marcelo Bechara, presidente de la empresa de innovación Evoltis, y a Gustavo Rossi, el secretario general del sindicato Huecara del Interior. El futuro del trabajo en Futuros Posibles. Yo soy Ileana López, parte del equipo de facilitadores colaborativos que estamos en este evento. Y tengo, como ven, hermosas y hermosos panelistas. Y la modalidad de esta sala de reflexión es justamente escuchar primero algunas de estas semillas y luego trabajar colaborativamente en 2 o 3 mesas. Van a haber materiales, vamos a volver un poquito al material vivo, a jugar un poco, y junto a Milenka y Maite, que están en la puerta, los vamos a acompañar en esa facilitación y ellos amablemente también van a estar en esas conversaciones. ¿Qué nos interesa mapear? Nos interesa mapear el estado actual del tema del trabajo y lo laboral, y el estado futuro al que queremos llegar. Vamos a seguir continuando un poco esta conversación que se inició ayer sobre dónde estamos ahora y cuáles son las señales concretas que podemos seguir. Así que, empiezo, la maestría de estos guardianes y guardianas va a estar en contarnos, con algunas preguntas que yo les voy a hacer en estos primeros 20 minutos, 25, cuáles son esas semillas de futuro y dónde están esas luces que no nos podemos perder. Dicho esto, bienvenidas, bienvenidos a quienes se van sumando. Estamos mirando un tema sistémico. Por suerte acá hay muchos representantes de distintos actores que son claves para el mapa del trabajo hoy. Faltan otros, pero entendernos y escucharlos desde esa diversidad. A mi izquierda presento y ya arrancamos en primera pregunta. Magalí Carro Pérez, vicedecana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Luego viene Marcelo Bechara, presidente de la empresa Evoltis, local y de mucha innovación en Córdoba. Andrés Pagliaro, director del Observatorio Futuro de la Universidad Siglo XXI. Y Gustavo Rossi, secretario general del sindicato Huecara del Interior. Digo solo eso y después amplían cada uno. La primera pregunta y con la que vamos a arrancar es ¿cómo podemos diseñar un futuro laboral que priorice la creatividad, la equidad y la colaboración? Quien quiera arrancar. ¿Quieres que arranque? Sí. Bueno, a ver, es nuestro principal tema de ocupación en el Observatorio del Futuro de la Universidad. Este tema que para nosotros es decisivo para el futuro de la humanidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por lo pronto creemos que no derivando el tema de los automatismos del mercado. O sea, el mercado es insustituible en su rol de asignación de recursos, de creación de valor, de innovación. Pero este tema merece otras miradas, merece otras intervenciones, porque estamos a las puertas del cambio quizás más trascendental que hayamos tenido, mucho más fuerte que las revoluciones tecnológicas anteriores. Entonces, el cómo
diseñando el futuro del trabajo, sector por sector, industria por industria, animándose a romper el statu quo, sin alterar las leyes económicas, porque los trabajos tienen que poder pagarse. O sea, no podemos en esto hacer demagogia, digamos, en el sentido de que volvamos a algo que por ahí no va a funcionar. Es decir, la tecnología va a estar, inevitablemente la tecnología y más aún la inteligencia artificial se va a quedar con una porción de tareas humanas en todos los rubros, pero el campo de oportunidad, el que hay que diseñar, el que hay que dedicarle tiempo, el que hay que dedicarle cabeza, el que hay que empujar para que haya decisiones empresariales, decisiones políticas y demás, es el campo, a nuestro criterio, de las tareas que ya hacíamos trabajo por trabajo y que las hacíamos en poca cantidad o las descuidábamos a raíz de a lo que nos dedicábamos mucho en los trabajos anteriores cuando no había tanta tecnología. O sea, hay una porción ahí de trabajo enorme que es aquellas tareas descuidadas, en general más humanistas, más de interacción, más de colaboración. Ese es un primer campo. El segundo, para ser breve, es el de las tareas nuevas, las tareas emergentes, las tareas que aparecen en este cambio de era, que quizás no estaban mapeadas antes en los diseños de las posiciones laborales. Es como que aparece la pregunta: ¿quién hace esto acá? ¿Quién diseña esta conversación en la empresa? Y bueno, no hay nadie que haga esto. ¿Quién es el encargado de coordinar la inteligencia artificial? Y no hay nada, no hay una posición. Bueno, aparecen tareas nuevas que habrá que mapear, que habrá que definir, y que ahí hay mucha posibilidad laboral. Y finalmente, el diseño de los trabajos nuevos que algunos van emergiendo porque la propia fuerza de las circunstancias, ¿no? Los técnicos en ciberseguridad. Y son cada vez más variantes de trabajos que hoy tienen mucha demanda. Pero hay otros trabajos nuevos que por ahí no está claro quién los financia, si está clara si la empresa advierte la necesidad de incorporarlos. Entonces hay que empujarlos en los modelos de negocio, en las decisiones empresarias. Y me parece que ahí están los tres grandes temas que requieren de diseño humano para que esta transición no sea dolorosa para la gente, ¿no? La transición que tenemos por delante en los próximos años. De hecho, si quieren sigo con la academia. Desde la universidad pública entiendo que pensar, digamos, el futuro laboral implica también pensar o repensar el rol de la educación superior en eso. Y en eso pensaba, me anoté algunas cositas sobre 3 dimensiones en particular. Una, la formación integral, la inclusión y la transformación social. En cuanto a la formación integral, repensar que todo lo que hagamos en la educación, desde las aulas, desde el aprendizaje y desde la enseñanza, se va a trasladar intrínsecamente a las cuestiones laborales. Entonces, si pensamos en espacios flexibles, creativos, donde en la enseñanza y el aprendizaje generamos esos espacios de creatividad y de innovación, eso se va a trasladar después en las cuestiones laborales. Pensar, yo vengo de la rama de las carreras STEM, entonces nosotros empezamos a pensar ya hace bastante tiempo y ahora lo estamos implementando, digamos, en la currícula, en las cuestiones académicas, específicamente esas cuestiones de competencias específicas, donde un profesional, por ejemplo, de ingeniería tiene competencias específicas de qué tiene que proyectar, calcular, diseñar para su profesión. Pero ¿qué pasa con todas esas competencias genéricas? O yo digo que, bueno, mal denominadas competencias blandas, donde implica el liderazgo, el trabajo en equipo, la multidisciplinariedad. Entonces, bueno, también desde la educación empezar a trabajar o continuar trabajando o hacer foco también en eso. No solamente en el saber específico de una carrera o de una profesión, sino también en esas competencias genéricas que se le denominan. En inclusión, en esto creo que todos podemos coincidir en que si generamos e incentivamos programas de inclusión en la formación y la educación, eso también después se va a trasladar en el acceso laboral. Y la transformación social implica que la universidad, y en esto que mucho se habla del triángulo de Sábato, Estado, sector productivo, sociedad, ciencia y tecnología, decir, bueno, ¿de qué manera estamos permanentemente unidos y respondemos a una necesidad como academia del mercado? Y en esto del mercado bien entendido, decir, bueno, ¿qué es lo que nos demanda la sociedad? ¿Cómo respondemos? Y también pensar que, bueno, lo mencionaban recién, en esta cuestión de los nuevos trabajos, la nueva, digamos, los futuros del trabajo implican que hoy estemos pensando que
toda nuestra vida laboral tenemos que estar en formación. Ya es impensado que aprendimos un oficio o tenemos una profesión, la aprendimos una vez y eso lo seguimos generando el resto de nuestra vida laboral. Y en eso, como desde la academia, desde la universidad, tenemos que continuar y acompañar ese proceso a todos los sectores con una formación continua. Y para finalizar nada más, es entender también que esta cuestión de que, bueno, la ciencia y la academia tienen que aportar, digamos, a la tecnología y la innovación de la tecnología, pero no solamente con esa mirada, sino con una cuestión de sustentabilidad e inclusión para la sociedad. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, buen día. La verdad es que yo no me planteo un futuro de trabajo, sino un presente de compromiso de la dirigencia empresaria, académica, sindical. No hay posibilidad alguna de vislumbrar un futuro si no nos comprometemos hoy. Y yo creo que el compromiso es animarnos a construir una inteligencia colectiva, ver el tema del trabajo y cada uno focalizando de dónde viene. Yo lo tendré que ver desde el sindicalismo, desde la universidad, desde la academia, desde el empresariado. Yo me había planteado en esta conversación con ustedes 3 paradigmas que para mí, o 3 verticales que eran importantes. Uno que era justamente el cambio de paradigma dentro del sindicalismo. Hoy, como está planteado, es una institución muerta, es un club privado de 3 o 4 personas con un lobby que es improductivo cuando están dejando de lado el verdadero sentido que tiene que tener una organización social. Creo que debemos, desde los convenios colectivos de trabajo, que son, que hacen ley entre partes, que es donde el sector empresario y el sector de los trabajadores pueden coexistir desde un punto de vista jurídico, ser garantes de la seguridad jurídica. Puede sonar atípico, pero los convenios colectivos de trabajo tienen que ser los garantes de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Sencillamente no porque le dan el derecho a no ser vulnerado por el lado de los trabajadores, sino esa seguridad jurídica genera posibilidad de inversiones, genera el vislumbrar al trabajador en donde ya no solo defender los derechos y no dejar de lado el derecho de huelga. Está dado en la propia Constitución Nacional a partir del artículo 14 bis. Entonces, dejar de lado el tema de la confrontación y llegarnos más a la concertación. Y nosotros estamos llevando adelante otro de los verticales que planteaba era el tema del cese laboral o indemnización por renuncia, como le decimos nosotros. Es algo que venimos elaborando desde hace 3 años con la Cámara Argentina de la Construcción, los desarrollistas y el sector minero, el sector empresario. Para nosotros es importante, si me tengo que afianzar del ideológico, de decir de que un trabajador no solo con un salario y después se va de la empresa y no quedó nada. Es parte de su sacrificio también el crecimiento de la empresa. Entonces es importante el momento de retirarse, sea cual fue el distracto laboral, renuncia, despido o jubilación, que tenga una parte de lo que hizo dentro de la empresa. Pero a su vez también lo tengo que poner del otro lado de los otros zapatos. El 98% son empresas pymes. Una indemnización tal vez se puede llevar todo el patrimonio de la empresa. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? ¿Cómo hacemos que al empresariado no se le dé puesto una indemnización y el trabajador no tenga que retirarse sino que le corresponde? Bueno, creo que en esa inteligencia colectiva construimos lo que es el cese laboral, que es licuar el pasivo contingente de la empresa para que no sea una carga y a su vez para el trabajador sea la posibilidad de llevarse una indemnización. Es una inteligencia jurídica, indemnización por renuncia, pero nos gusta decirlo porque desde el punto de vista social sería ese equilibrio. Y reconversión laboral es el gran desafío. Viene la inteligencia artificial y viene por otro lado la tecnología que avanza cada vez más. ¿Qué nos queda como sindicato? Hacerle para la tecnología no se le puede hacer para una asamblea. O nos sumamos al tren de la tecnología y subimos a nuestro compañero entregándole una herramienta tecnológica, o nos quedamos en la nada, nos quedamos discutiendo indemnización, nos quedamos sin trabajo. Es necesario este cambio de paradigma, es necesario vislumbrar, que es una frase de Inés, responsabilidad social sindical. Es necesario vislumbrar que para el sindicalismo el único enemigo es el desempleo y la pobreza. Tenemos que coexistir en un mismo barco, que significó el trabajo en conjunto, y la pandemia creo que nos afianzó mucho y nos llevó a crear el clúster de la construcción, en donde estamos los sindicatos y el sector empresario. Y ahí sí nos dimos cuenta, pues bueno, todos vivimos lo que fue la pandemia, o focalizamos en salir para adelante, nos quedamos todos inmersos en la nada. Creo que esos son los grandes paradigmas que hoy tiene que plantearse el sindicalismo. Un sindicalismo con el sector empresario, pero sabiendo que uno representa los derechos de los trabajadores, lograr el equilibrio. Creo que la solución está en el consenso, y creo que hacia ahí vamos dirigidos. Por eso aplaudo de que se pueda dar estos lugares de debate y ver que hay otra visión distinta de muchos dirigentes sindicales que estamos en esto. La concertación
la propuesta y no solo la protesta. Muchas gracias, bienvenidos a todos, buen día. Celebro esta mesa porque es una mesa bien diversa y se pone en marcha este concepto de la cuádruple hélice, ¿no? Que se dice por allí, que es por un lado el sector académico, el sector social, el empresarial y también el Estado, que sé que en este congreso está participando, con lo cual valoro esta instancia. Me gusta hablar de futuros posibles, de futuros elegidos, más allá de los posibles, pero también mirar el futuro con los ojos del presente. Por eso hay que estar atentos, digo, cuáles son en cada uno de nosotros, de los sectores, pero también en cada una de las personas, cuáles son aquellas señales que nosotros estamos observando, por eso la observación hoy es clave como competencia, cuáles son las señales que estamos observando para que identificar que esas señales sean tendencia a futuro. Antes de hablar del futuro del trabajo, a mí me gustaría contextualizar dos cosas concretas. Lo primero, estamos viviendo una economía del conocimiento, ¿ya? Y esa economía del conocimiento implica reconocer que aquellos procesos claves de las organizaciones en la economía del siglo XX, en la era industrial, eran la fabricación, la producción, ¿no? Pero hoy en la economía del siglo XXI, la economía del conocimiento tiene que ver más con la innovación, con la tecnología, con la experiencia de aquellos trabajadores que forman parte de la empresa, que nosotros le decimos colaboradores, y más que colaboradores son coelaboradores, ¿no? Y también la experiencia del cliente. Fíjense cómo se ha invertido esa curva. Si nosotros medimos en un eje medimos el proceso clave y en otro eje medimos el valor que agrega, ¿no? Vemos cómo se ha invertido esa curva. Con lo cual digo, lo primero, economía del conocimiento con el valor. Esto implica también que en estos nuevos valores los activos intangibles de las empresas empiezan a tener más resonancia que los activos físicos. Y si uno ve cuánta valoración tienen en el mundo las empresas industriales versus las empresas de la economía del conocimiento, si uno toma el ranking de las primeras 5 empresas más cotizadas en el mundo, todas son economía del conocimiento. Meta, Alphabet, ¿no? Amazon, etc. Entonces digo, hoy, mientras que las petroleras o los fabricantes de autos, etc., eran antes las primeras más valoradas, hoy no. Eso también implica que en términos de economía del conocimiento empiezan a aparecer algunas obsolescencias. Por eso fíjense que en términos de las competencias hay 2 metacompetencias a tener en cuenta. La primera, que tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia, ¿por qué? Que aparece justamente después de la pandemia, con esto de poder adentrarnos en la incertidumbre y hacernos amigos del fracaso, hacernos amigos de la derrota, hacernos amigos de la falla, ¿no? Pero eso implica la resiliencia de poderse caer y poderse levantar a partir de hipótesis que no han funcionado. Y lo segundo, la segunda metacompetencia tiene que ver con esta flexibilidad cognitiva. Hay cosas que nosotros debemos identificar que hoy ya no sirven. Y fíjense que este futurólogo, Alvin Toffler, decía, ¿no?, que los analfabetos del siglo XXI son aquellos que no sepan leer y escribir, son aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Por eso, esa es una señal que nosotros debemos identificar. ¿Qué cosas nosotros identificamos que hoy ya no nos sirven, ¿no? Y que en esto tiene mucho que ver la academia y el gran trabajo que están haciendo en poder no tener largas autopistas de información, sino más bien, ¿no?, cortas rutas que nos lleven a generar nuestros éxitos. El segundo contexto tiene que ver también con la aceleración de los cambios exponenciales. Hoy, la clave de las organizaciones tiene que ser evolucionar más rápido que lo hace el mercado, que lo hace las tecnologías, etc. Por eso requiere, ¿no?, un mindset especial de aquellos quienes estamos al frente de las organizaciones. ¿Cuál es el pensamiento que estamos llevando adelante? ¿Es un pensamiento lógico, lineal, predictivo? ¿O es un pensamiento más bien exponencial, lateral o asociativo? El mindset de quienes estamos al frente de las organizaciones es muy importante. Con este contexto, economía del conocimiento y aceleración de los cambios exponenciales, la pregunta que hacía Eliana, y hablo de preguntas porque Mario Benedetti decía, cuando creíamos tener todas las respuestas aparecieron nuevas preguntas, ¿no? Entonces, permanentemente tenemos que no dar por sentado o escrito en piedra las cosas que nosotros hoy sabemos, sino que permanentemente cuestionarnos, ¿no? Creo que ahí está la base de la innovación. Respecto de
de la creatividad, cómo promover el futuro con la creatividad, a mí me gustaría escalar la creatividad a la innovación. La creatividad es parte de la innovación. Entonces me gustaría decir innovación más que creatividad. Y ahí, a mí, creo que en este sentido la creatividad, la innovación, tiene que ver con cómo nosotros nos conectamos con el trabajo, cómo nos conectamos con el propósito. Los desafíos que cambiemos la palabra trabajar por la palabra propositar. No conectémonos con los propósitos de cada uno. ¿Qué huella queremos dejar? ¿Qué impacto nosotros queremos generar? Eso, caso de Voltis, por ejemplo, en la empresa, nosotros tenemos un programa de intraemprendedores donde fomentamos la experimentación. En el caso de la equidad, y así como la innovación nos permite ir del trabajo rutinario a un trabajo con propósito, la equidad, y ahí yo también digo, para desafiar un poco, es la equidad como fórmula matemática o la equidad con responsabilidad, ¿no? Y yo creo que practicar la equidad que nos promueva igualdad de oportunidades, pero también igualdad de posibilidades, ¿no? De forma tal que la equidad sea un motor de competitividad, un motor de inclusión, ¿no? Un motor de cómo democratizar las posibilidades para todos. Yo creo que ese es el foco, por lo menos propongo en términos de las respuestas. Y por último, en términos de colaboración, yo creo que es muy importante constituirnos en ecosistemas colaborativos de innovación. Es decir, cómo nosotros colaboramos entre todos. Este tema de, por ejemplo, en términos de empresa, una empresa no compite una empresa versus otra empresa. Es el ecosistema de esa empresa con el ecosistema de la otra empresa. ¿Quiénes son los ecosistemas? La academia, el sindicato, el Estado, los consultores, ¿no? Los colaboradores que son colaboradores. Es ese ecosistema y no centrarnos solamente en un talento individual, sino ir del talento individual a la inteligencia colectiva. Y a mí me gustaría también, una última reflexión es cómo vincular los objetivos de desarrollo sostenible con esto que estamos hablando del trabajo. Y fíjense que si uno hace doble clic, el objetivo número 4, el 5, el 8, el 10, el 17, que hablan de igualdad, que hablan de trabajo decente, que hablan de disminuir la brecha de las desigualdades, ¿no? Etcétera. Yo creo que también podemos vincular, porque eso ya está escrito, digamos, eso es un norma. Digo, como conclusión, el futuro no se predice, el futuro se inventa, el futuro se crea, y en este sentido creo que la innovación nos puede potenciar, la equidad nos puede fortalecer, ¿no? Y la colaboración nos puede unir con un propósito común. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Hablamos de compromiso y hablamos de señales concretas en este camino de construcción presente. Desde su especialidad, ¿cuáles son esas 3, 4 señales muy concretas de compromiso que podríamos tomar hoy para empezar esta transición? Señales de compromiso, acompañar más a las personas. La educación formal no alcanza, hace falta mentoría, tutoría, orientación. Sobre todo viendo experiencias internacionales exitosas como en Gran Bretaña, que pusieron un director de escuela, pusieron un rol específicamente dedicado a orientar a los alumnos para descubrir sus campos de interés. Esta presión de definir la vocación tempranamente muchas veces es un problema, pero por lo menos definir el campo de interés y acompañar a las personas. Hay una empresa que se llama, yo me voy a acordar de un software para arquitectos, para ingenieros, que su CEO, su director general, se pasa recorriendo el mundo diciéndole a los jóvenes, vean a la construcción como un lugar atractivo, porque la construcción tiene revestimientos, tiene nuevas técnicas de construcción, tiene un montón de cosas interesantes que parecieran ser que no son interesantes para los jóvenes, porque todos ven otros sectores más interesantes, y esa tarea de orientar, de acompañar, que muchas veces las personas solas no las consiguen en su colegio, en sus instituciones, es un compromiso que podríamos tomar. Porque acá somos privilegiados, estamos en este ámbito discutiendo esto, pero hay millones de personas que están afuera de esta discusión, están simplemente en la diaria, sobreviviendo. Así que ese sería un compromiso, en mi caso, para proponer que es mucha más orientación y acompañamiento a millones de personas de esta transición que vamos a tener. Para mí el compromiso es en esto de repensar la educación para que sea un espacio, digamos, de integración y construcción colaborativa, pensando y acompañando las decisiones y los programas para
de trabajos futuros. Me parece que en eso, en la construcción, que creo que todos hemos coincidido, en la construcción colaborativa y a la par, digamos, de todos los sectores, construir ese futuro. Y bueno, como decían recién, bueno, lo estamos construyendo hoy, con el presente, pero estar pensando para el futuro. No sé qué es el compromiso. Compromiso para nosotros sería un poco militar la idea de la inteligencia artificial. Tenemos que comenzar a una capacitación, que eso también lo hablábamos en un Zoom con ellos, de que se lo tomaba el rector de esta universidad, que hablaba de granjera educativa. Creo que ya el recibirse y ya con eso quedarse es imposible, porque va avanzando la tecnología, la ciencia, y lo que hemos desactualizado. Es decir, como trabajadores, una actualización constante, pero sabiendo que a lo mejor tenemos familia, compromisos sociales, esa educación. Por eso tomo al rector granjeras educativas, que son sobre capacitaciones específicas y no con un lapso mayor de 3 a 6 meses. Es decir, que la capacitación sea continua, pero no extensa en tiempo en materia de especialización que vamos a lograr. Y creo que también hay una militancia de ideas respecto de algo que se está planteando ahora. Yo vengo del sector de los mandos medios de la construcción y de los peajes. Quien ganó la presidencia obviamente maneja y marca los destinos del país, y creo que democráticamente todos tenemos que aceptarlo. Lo que sí, comenzar a darle ciertos condimentos. Hoy las rutas nacionales van a privatizarse, pero es importante que las privatizaciones sean con reconversión laboral. Es decir, que el objetivo final sea el servicio a la comunidad, a la sociedad, pero también los trabajadores son parte de la sociedad. Reconvertirlo no es transferirle ñoquis al privado que va a tomar la concesión, sino darle una herramienta para que sean útiles dentro del concepto que va a plantear la empresa. Creo que eso también, como sindicato, es importante. Aceptar la realidad política, pero a su vez también arrimar propuestas, conceptos, de decir, en el caso nuestro y en esto puntual, privatización sí, pero con los trabajadores dentro de la empresa. A mí se me ocurren 4 compromisos. El primero tiene que ver con estar en movimiento. Estar en movimiento significa reconocer que una cosa es conocer y otra cosa es aprender. Nosotros, el conocimiento es efímero, en cambio el aprendizaje es permanente, ¿no? El conocimiento es un momento, el aprendizaje es un proceso. Tomar el aprendizaje continuo como un proceso, eso es lo primero. Lo segundo, identificar que la capacidad de experimentar, ¿no? Sin temor al error, el poder experimentar. Lo tercero, que tiene que ver con poder reconocer que nosotros estamos evolucionando en forma permanente y comprometernos en la evolución. Eso, digo, Evolti, dicho sea de paso, Evolti significa evolución, ¿no? Tecnología, innovación y servicio. Y eso es un ADN que tenemos dentro de la compañía, que está en evolución, ¿no? Y por último, más allá del conocimiento, que sea un proceso permanente y un aprendizaje, más allá de ponernos en movimiento y evolucionar, poder promover las competencias conversacionales. Es decir, hoy el activo de las empresas no está en un edificio, no está en el patrimonio, está en cómo nosotros podemos conversar. Y es allí que esa conversación para la coordinación de acciones, ¿no? Nos puede llevar a objetivos mucho más allá, en objetivos que impliquen superarnos. Porque acá, digo, no hay historias de éxito o no hay historias de fracaso, hay historias de superación. Entonces, si uno ve las organizaciones, independientemente de las organizaciones o las empresas, creo que somos historias de superación. Entonces, ahí hacernos fuertes, en permanentemente estar en ese proceso de estar en movimiento para superarnos. Bueno, gracias a los 4. Voy a tomar el compromiso también en nuestro rol como equipo de facilitadores de que esta acción no quede solo en el discurso. En 3 meses, si quieren, volvemos, hacemos otra ronda. Digo, acá hay que ir a que el presente y esta presencia para mí es maravilloso, que estemos todos intentando que el futuro del trabajo empiece hoy a cambiar, y esa es la invitación que hacemos. Así que también tomo el compromiso de volver a que esta facilitación continúe, porque es el movimiento que hacemos, ¿no? Eso es lo que te cuento, así que también yo, en mi caso, me voy a comprometer a mis compañeras. Gracias a los 4. Si te interesó lo que escuchaste,
Además de compartir este podcast con otras personas para que la conversación se siga expandiendo, te invitamos a ver la publicación Con la cosecha de futuros posibles, acceder a clases gratuitas sobre nuevas economías y mucho más en www.nuevaseconomías.org.